El ser humano lleva consigo un potencial extraordinario. Las antiguas tradiciones no han cesado de repetirlo, y descubrimientos científicos recientes así lo afirman. Entonces, ¿qué se nos resiste? ¿Por qué no somos capaces de desarrollar estas capacidades? La propia experiencia de la vida nos recuerda que, aunque es evidente que tenemos cuerpo físico, emociones y pensamientos, también es evidente que somos algo muy distinto. Los nombres que se atribuyen a esa parte esencial del ser son tan diversos como las culturas. Conciencia, alma, espíritu. Nos encontramos ahora en el umbral de una gran revolución de la inteligencia y del conocimiento. Mucha gente alrededor del mundo ha aprendido sobre esto. Otros han dedicado sus vidas a enseñarlo. Para comprender la dinámica interior del ser humano, empezaremos por utilizar un ejemplo muy antiguo. Comparamos al ser humano con el conjunto que forma el carruaje. El coche del carruaje representa el cuerpo físico, el caballo las emociones, el cochero la mente, el señor la esencia de lo que somos verdaderamente, lo llamaremos conciencia. El conjunto físico, emocional y mental constituye lo que a menudo llamamos ego o personalidad. Hasta ahora, el conjunto formado por el carruaje y el caballo ha sido dirigido a lo largo del camino de la evolución por un cochero relativamente aislado del señor, pues apenas había desarrollado la capacidad de entrar en contacto con él. Sin la sabiduría del maestro interior, no somos capaces de llevar a cabo nuestras funciones de manera eficaz, armoniosa y creativa, ni de controlar correctamente el caballo, nuestras emociones, que más bien nos dominan a nosotros casi siempre. No obstante, si reflexionamos con atención sobre las enseñanzas de la antigua sabiduría y según la cual todo está en todo, deberíamos encontrar en alguna parte del cuerpo físico el circuito a través del cual se expresa la voluntad del amo y señor del carruaje. Pues bien, algunas investigaciones científicas han puesto de manifiesto que existe en el cerebro un tipo de funcionamiento distinto al que se conocía hasta ahora y que corresponde a otro circuito de la conciencia. Sobre 1970, John y Beatrice Lacey del Fels Research Institute de Filadelfia fueron los primeros en observar que, cuando el cerebro enviaba órdenes al cuerpo a través del sistema nervioso, el corazón no siempre las obedecía. El corazón tenía su propia respuesta, su propia lógica, que a veces incluso se oponía a la que proponía el cerebro. También descubrieron que el propio corazón podía enviar al cerebro unas señales que no solo éste comprendía, sino que además podía obedecer. El corazón tiene un sistema nervioso independiente, específico y bien desarrollado. Se descubrieron en él más de 40.000 neuronas, a lo cual se añadía una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Gracias a unos circuitos tan elaborados, el corazón parecía poder actuar por sí mismo, tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro. Y con todo aquello de lo que dispone, parece que puede aprender, recordar e incluso percibir. Un cerebro en el seno mismo del corazón. Pues bien, el corazón podría jugar un papel a nivel de la inteligencia y de la percepción de la realidad. ¿Pero cuál? ¿Qué tipo de inteligencia se aloja en él? Las antiguas tradiciones ya nos lo decían. En el árbol de la vida de la Cábala, el centro que representa el corazón es el único que se conecta con los otros 9. La rica lengua japonesa posee 2 palabras para designar el corazón: Shinsu, que designa el corazón físico, y Kokoro, que designa la inteligencia trascendente del corazón. Señalemos también que cuando alguien habla de sí mismo y quiere indicarlo con un gesto, no se lleva la mano a la cabeza, sino al pecho. Curioso, ¿no? Parece que instintivamente sentimos que lo que somos de verdad no se encuentra en la cabeza, sino en el corazón. Podemos encontrar otros muchos ejemplos. El corazón se comunica con el cerebro de diversas formas. Mediante las neuronas puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro, según las circunstancias. Significa que puede influir en nuestra percepción de la realidad y, por tanto, en nuestras reacciones. También produce hormonas y neurotransmisores, como la oxitocina, la hormona del amor. Además, el campo electromagnético del corazón es el más potente de todo el cuerpo, 5.000 veces más que el del cerebro, y se extiende entre 2 y 4 metros alrededor del cuerpo, es decir, que todos los que nos rodean reciben la información energética contenida en nuestro corazón. Cambia en función de nuestro estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico y se ordena con las emociones positivas. El circuito del cerebro del corazón es el primero en tratar la información que después pasa por el cerebro de la cabeza. ¿No será este nuevo circuito un paso más en la evolución humana? Añadiremos también
que la frecuencia cardíaca tiene dos clases de variación. Una es armoniosa, de ondas amplias y regulares, y toma esta forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos, elevados y generosos. La otra es desordenada, con ondas incoherentes. Aparece con las emociones negativas, el miedo, la ira o la desconfianza. Pero hay más. Las ondas cerebrales se sincronizan con estas variaciones del ritmo cardíaco, es decir, que el corazón arrastra la cabeza. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? La conclusión es que el amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente. Este nuevo circuito interpreta la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. No pasa por las viejas memorias. Su conocimiento es inmediato, instantáneo y por ello tiene una percepción exacta de la realidad. ¿No es esto lo que nosotros llamamos intuición? Para comprender mejor las excepcionales funciones que tenemos en el cerebro del corazón, vamos a describir un fenómeno muy curioso, conocido por la ciencia desde hace mucho tiempo y presente en todas partes en la naturaleza. Es algo que a muchos os será familiar. El fenómeno de la resonancia, el principio de sincronicidad en los sistemas oscilatorios. Pondremos un ejemplo. El inventor de los relojes de péndulo, Christian Huygens, en el siglo XVII, un día se dio cuenta de que todos oscilaban al mismo tiempo. Intrigado, modificó la posición de todos ellos con el fin de que oscilaran de manera independiente. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando días después observó que todos oscilaban de nuevo al mismo ritmo? El fenómeno ha sido estudiado ampliamente desde hace mucho tiempo y se sabe que afecta a todos los sistemas oscilatorios. Se enuncia así. En todo sistema oscilatorio, debido al fenómeno de tracción sincrónica, el elemento que oscila con mayor intensidad arrastra a los osciladores de menor potencia. Además, y esto nos interesa, una de sus más importantes consecuencias es el principio siguiente, válido en todos los casos. Estos sistemas funcionan al máximo de su capacidad y con el mínimo gasto de energía cuando existe sincronicidad entre todas sus partes. La coherencia perfecta entre todas ellas hace que el rendimiento del sistema sea máximo. Resumiendo, el elemento que tiene más intensidad marca el ritmo, y al sincronizarse todos los elementos del sistema sacamos el máximo potencial. Nuestro cuerpo, a través de los cristales líquidos y de todos los elementos que lo componen, es un gran oscilador biológico. Pues bien, de todos los elementos que lo forman, el oscilador biológico más potente es el corazón, no el cerebro. En otras palabras, la naturaleza nos ha hecho de tal manera que el corazón puede ser independiente del cerebro. El corazón es el oscilador jefe del sistema corporal, marca el ritmo. Entonces, según el principio de resonancia, cuando todo nuestro sistema entra en resonancia y se sincroniza con el oscilador principal, el corazón, entramos naturalmente en un estado de coherencia perfecto, el cual debería entonces sacar el máximo potencial del ser humano a todos los niveles. Esto significa, entre otras cosas, una salud perfecta, unas emociones estables, positivas, intensas y generosas, y una mente abierta, portadora de una inteligencia superior y creativa, y, ¿por qué no?, genial. ¿Os imagináis las posibilidades? El ser humano en su punto álgido, en su máxima expresión. Al imponer su ritmo, el resto del sistema comienza a funcionar de manera armoniosa y eficaz. Si se establece la coherencia cuando alimentamos emociones elevadas y pensamientos positivos, significa que ese es el ritmo que demanda el cerebro del corazón. Sabemos que los distintos estados de conciencia utilizan diferentes circuitos. Se ha observado que las conexiones neuronales pueden cambiar y que pueden crearse nuevos caminos en el cerebro en función de los nuevos caminos que tome la conciencia. La nueva ruta se puede trabajar. Con la práctica, al igual que un carro al pasar por un campo repetidas veces acaba creando un camino, así, con la práctica en el día a día, en lo cotidiano, estas rutas cerebrales se hacen más sólidas y más accesibles con cada intento. Recuerda, no son las conexiones las que producen la conciencia, es el cambio de conciencia, hecho de forma voluntaria, el que produce las nuevas conexiones. Además, ahora es el momento. ¿Y por qué ahora? Pues porque la Tierra está cambiando para facilitarnos este proceso, este cambio evolutivo. Gracias al vínculo energético que la humanidad tiene con su entorno natural, no está aislada en su proceso de transformación. Cambiar de nivel de conciencia es cambiar de frecuencia vibratoria, y a este respecto la Tierra nos será de gran ayuda. Desde hace algunos años, los laboratorios de investigación científica han registrado algunos fenómenos curiosos. La frecuencia vibratoria del planeta está aumentando y el campo magnético terrestre está descendiendo. Los datos geológicos indican que a lo largo de los últimos 2000 años el campo magnético ha estado descendiendo de forma incesante.
Estas condiciones, frecuencia elevada y poco magnetismo, habían sido observadas antes en los lugares considerados sagrados y en templos iniciáticos de diferentes culturas, como por ejemplo en la Gran Pirámide de Egipto, así como en otros muchos lugares pertenecientes a otras tradiciones espirituales. Las escrituras antiguas y algunos documentos describen la dinámica de dichos lugares y permiten comprender que esas son precisamente las condiciones energéticas que se requieren para inducir un cambio radical de nivel de conciencia, lo que se conoce como una iniciación. ¿Y cómo nos afecta esto? Pues bien, según parece, son las condiciones energéticas y electromagnéticas ideales para activar un proceso específico, el de transformación de la conciencia. Ya no es necesario retirarse del mundo. La Tierra entera está convirtiéndose en un gran templo iniciático. Todo habitante de la Tierra, lo quiera o no, sea de ello consciente o no, está siendo llevado en la actualidad a vivir unas condiciones excepcionales, que favorecen un cambio radical del nivel de conciencia, y que pondrán a prueba su capacidad para integrar el cambio en lo cotidiano. Así que todo está a nuestro favor. Activemos ese circuito. ¿Y cómo? Cultivando las cualidades del corazón, la apertura hacia el prójimo, el escuchar, la paciencia, la cooperación, la aceptación de las diferencias, el coraje. Es la práctica de pensamientos y emociones positivas. En esencia, liberarse del espíritu de separación y de los tres mecanismos primarios: el miedo, el deseo y el ansia de dominio, el poder. Mecanismos que han estado anclados profundamente en el ser humano, porque nos han servido para sobrevivir millones de años. ¿Y cómo nos libramos de ellos? Tomando la posición de testigos, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, y escogiendo las emociones que nos pueden hacer sentir bien. Debemos aprender a confiar en la intuición y reconocer que el verdadero origen de nuestras reacciones emocionales no está en lo que ocurre en el exterior, sino en nuestro interior. En las obras de Drunvalo Melchizedek y de Greg Braden podréis encontrar más información sobre los cambios en los que nos encontramos en la actualidad. Si buscáis información sobre el desarrollo de esta nueva conciencia, os recomiendo el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, y el de Annie Marquier, El maestro del corazón. Es precisamente en este último en el que podréis encontrar ampliada la información que os he relatado. ¿Nos mostrará el corazón el nuevo camino? La humanidad está preparada para dar un salto adelante en la expresión de la conciencia, un salto cuántico. Estamos preparados para descubrir y llevar a la práctica un modo distinto de organizar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestro tiempo libre, para vivir con mayor plenitud, vivir en paz y libertad, tanto personal como colectivamente. ¿No te resuena? El momento ha llegado. Depende de ti.